Hoy vamos a estar dando continuidad a lo que la casa ha estado hablando. La semana pasada nuestro apóstol Joyce estuvo ya teniendo un mensaje, el cual tuvo por título Llamados a avanzar. La iglesia de Jesucristo, sin importar sus denominaciones, sin importar en qué lugar geográfico se encuentre, desde la eternidad esta llamada es avanzar. El título del mensaje de hoy es Proseguimos a su llamado. Diga conmigo, proseguimos a su llamado. Levante su mano conmigo. Diga, Señor, proseguimos a tu llamado. Amén. Entonces el Señor estuvo ministrando en cuanto a este mensaje, la impartición de esta palabra, con lo que ha venido hablando a nivel de la casa, que está de más darle también saludo de parte de la red Casa del Padre, nuestros apóstoles Rojas. Ayer tuvimos una actividad maravillosa de mucha edificación con los jóvenes, vidas afinadas, y estuvimos compartiendo con nuestros hermanos de la red Casa del Padre y las otras congregaciones, y realmente pudimos ver el fluir de la gracia del Señor. Y también queremos enviarles saludos a ellos y por supuesto a la red UNGE Internacional, a la cual pertenecemos y la cual ha estado siempre direccionada para poder hacernos llegar lo que el Señor está hablando hoy en este tiempo. Entonces, hermanos, cuando el Señor ha dado esta línea de hablar sobre un avance, de hablar sobre seguir y proseguir sin retrasar en nosotros lo que ya el Señor nos ha concedido en la eternidad, nosotros estamos llamados realmente a mantenernos en eso, en lo que el Señor nos habló. Ahora bien, yo les voy a invitar a que vayamos ubicando nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vayan buscando en sus Biblias Romanos 8, 28, para que podamos fluir en la gracia del Señor durante este mensaje. Bueno, mis hermanos, el título del mensaje, como lo mencioné anteriormente, es Proseguimos a su llamado. Cuando hablamos de la palabra proseguir, hablamos de una palabra que nos muestra el seguir haciendo o continuar haciendo algo. Y cuando hablamos de la palabra llamado, hablamos de convocatoria. Es una acción de convocar, una acción de efectuar algo donde nos reunimos, donde en el llamado se implican dos situaciones: el que llama y aquel que responde. Y también a su vez, en esas dos implicaciones, también se genera una comunicación. Entonces el Señor, podemos verlo por las Escrituras, de que desde el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando se entrega en la cruz por nosotros, el Señor nos ha mostrado que Él ha mantenido una comunicación con los hombres y ha efectuado un llamado a diferentes hombres, que lo podemos ver en las Escrituras. Podemos mencionar algunos para hacerlo de manera breve, pero para que podamos refrescar lo que el Señor quiere mostrarnos en la palabra, donde Él se comunicó y llamó a Adán cuando le preguntó por qué se escondía, y Adán le dice, bueno, es que escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces ahí ya el Señor comienza a llamar y a preguntar. Y ese es un breve ejemplo. Posteriormente a Adán también el Señor llama a Noé, habla con Noé, se comunica con Noé y le solicita la construcción del arca, para lo cual sabemos por las Escrituras también, para que fue construida, para lo que era el diluvio y para lo que era que en el arca entrara la familia de Noé y fuese salva, para que el Señor diera una nueva oportunidad de continuar multiplicando y dándole esa fructificación y multiplicación a través de la familia de Noé, para que la humanidad continuara. Posteriormente tenemos a Abraham, al cual llamó a que saliera de su tierra, la tierra de su parentela, y saliera de ahí a la tierra que el Señor le indicaría. También tenemos otros nombres, otros hombres bíblicos que el Señor mantuvo una comunicación con cada uno de ellos. Isaac, con Jacob, por mencionar algunos, con Moisés, al cual llamó para que libertara al pueblo de lo que era la esclavitud en Egipto. También tenemos a los diferentes profetas. También tenemos a Josué luego de Moisés, tenemos también a Gedeón en el tiempo de los jueces. Estoy nombrando los más
reconocidos, pues. También tenemos a los profetas como Elí, como el profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Daniel, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Malaquías. Menciono de forma muy general, pero lo que quiero hacer ver es que el Señor, desde el inicio de los tiempos, por las Escrituras, nos muestra que Él prosiguió haciendo un llamado a los hombres. Amén. Él proseguía manteniendo una comunicación con la humanidad para darse a conocer, para establecer sus pactos que hoy podemos conocer por la palabra. Y después de Malaquías hubo un tiempo de silencio en las Escrituras, 400 años. Y luego el profeta Juan, conocido como Juan el Bautista, comenzaría a preparar el camino de ¿quién? El camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino que Él estaría preparando para que se estableciera en lo que nosotros vivimos hoy. En ese nuevo pacto en el cual el Señor se ha comunicado con todos y cada uno de nosotros desde ese momento en que el Señor se entregó en la cruz, consumó su sacrificio en la cruz, se entregó por nosotros y resucitó al tercer día. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando vemos todo esto, debemos nosotros saber desde cuándo nos llamó el Señor a nosotros. Desde cuándo, escúcheme bien, diga conmigo, ¿desde cuándo? Nos llamó el Señor a todos y cada uno de nosotros. Y ahí es donde vamos a la palabra. Como le estaba diciendo en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a estar leyendo acá. Y dice la palabra de Dios así. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero los que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Diga conmigo, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Diga conmigo, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces observamos que a nosotros, hermanos, el Señor desde la eternidad ya nos conocía. Desde esa eternidad nos predestinó para que usted hoy esté sentado en esa silla. Desde la eternidad Él había planeado todo. Pero aquí es algo muy importante que debemos nosotros observar y que el Señor nos muestra por medio de este versículo, que hay unas palabras clave que el Señor nos muestra acá. Primero nos habla de que nos conoció antes y nos predestinó. Este es un plano donde el Señor se mueve en lo eterno, donde nosotros no podíamos saber lo que el Señor estaba haciendo. Y luego nos habla de que nos llamó, nos justificó y luego nos glorificó. Esto es a partir de Cristo y de la consumación del sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros a través de su resurrección. Y la justificación viene a través de eso, a través de que por fe y por gracia hemos creído en Él y somos justificados en Él y por Él. Y luego nos permite el Señor ver esa separación de lo eterno y lo temporal, pero para que nosotros podamos comprender de que Él desde lo eterno nos ha llamado. Desde esa eternidad usted ha sido llamado por el Señor. Desde esa insondable eternidad el Señor le amó. Usted es especial para el Señor. Usted es un hijo de Dios al cual el Señor ha amado desde la eternidad y que hoy usted se encuentra aquí por esa gracia y por ese amor de Dios. Y usted se encuentra aquí hoy porque hay un llamado y un propósito eterno que el Señor tiene para su vida y para sus generaciones. Amén. Entonces, cuando esto sucede, nosotros nos preguntaríamos, bueno, pero ¿por qué nos llamó el Señor? ¿Por qué nos llamó?
Dice la palabra en 1 Corintios 1:9, y vamos a estar haciendo mucha lectura de la palabra, hermano, porque la palabra es lo que sustenta toda nuestra vida. Es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia. Es la palabra de Dios la que sustenta todo lo que nosotros podemos ver y observar. Amén. Dice la palabra de Dios así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos, repita conmigo, hermano. Fiel es Dios. Leamos juntos. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando podemos comprender esto, cuando desde el Espíritu podemos saber que hemos sido llamados a la comunión con aquel que se entregó por nosotros, y lo vemos desde el Espíritu y no desde un plano temporal, entonces el Señor comienza a añadirnos un nivel de revelación a nuestra vida. El Señor comienza a mostrarnos que ese llamado no es un llamado casual, que ese llamado no es para yo tomarlo a la ligera, sino que ese llamado tiene un proseguir. Y así como el Señor nos mostró, lo leímos en la palabra, lo estuvimos comentando al inicio, de que Él prosiguió en mostrarnos, en darse a conocer, en que tener comunicación con cada uno de estos hombres que aparecen en la palabra, donde a cada uno le dio una asignación, donde a cada uno les encomendó una misión, donde en cada uno Él se glorificó y mostró su gloria. Así también Él quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Así Él quiere mostrarse, darse a conocer, para que esa gracia fluya también en nosotros. Amén. Entonces, cuando el Señor nos muestra que nos llamó a esa comunión, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos importantes, o varios aspectos importantes. Que el Señor nos llama primeramente para darnos salvación y vida eterna. Nos llama para darnos salvación y vida eterna por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor. Para darnos también identidad de hijos. Diga conmigo, levante su mano. Tengo identidad como hijo de Dios, y para darnos una libertad plena en Cristo, una sanidad espiritual y eterna plena en Cristo. Eso lo tenemos hoy, hermanos. Eso está hoy habitando en nosotros. Eso forma parte de nuestra vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, a los cuales estamos entendidos que el Señor nos ha entregado esa vida eterna, esa salvación, nos ha entregado esa plenitud, en esa libertad, en esa sanidad, debemos nosotros asumir qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora para proseguir en ese llamado? Porque cada uno de los hombres que mencionamos al inicio, el Señor les habló, estableció una comunicación con ellos. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y a todos en esa comunicación, Él les solicitó algo. Entonces, en esa comunicación había una solicitud y una, diga conmigo, respuesta. Más fuerte conmigo, respuesta. Respuesta. Entonces el Señor a cada uno de nosotros de esa eternidad ciertamente nos llamó. Pero en el plano temporal, cada uno de los que estamos aquí sabemos en Cristo Jesús cuando el Señor nos llamó a nosotros. Realmente con un nivel de revelación y entendimiento donde entendimos: Dios está llamando a mi vida, en primera instancia, a un arrepentimiento sincero que procede de Él. Porque todo lo sustenta su gracia. Y hasta el arrepentimiento que a usted le ha traído para conocer al Señor procede de Él. Y eso está en Corintios, dice el arrepentimiento que procede según Dios y no la tristeza que procede del mundo. ¿Usted sabía eso, hermano? Que hay arrepentimiento de los hombres que son generados por tristeza, pero que no proceden de Dios, sino de las emociones del hombre y que forman parte, como lo dice la palabra, no lo digo yo, de una tristeza del mundo, que momentáneamente genera un arrepentimiento que no es genuino en Cristo y que lamentablemente es donde vemos personas que por cierto tiempo parecieran estar arrepentidas de lo que están haciendo y más adelante continúan tal vez tropezando y no hay una transformación en ellos. Pero ese llamado desde la eternidad y ese llamado en lo temporal en cada uno de nosotros
el Señor ya lo hizo. Y en cada uno de nosotros, sin importar la edad que podamos tener en nuestro cuerpo físico y en la edad espiritual que tengamos, el Señor también nos ha mostrado ese momento en el cual los llamó. Y yo quiero, o les invito ahora, para ir desarrollando lo que es el eje central del mensaje. Ya usted hizo el reconocimiento en el Espíritu, no yo, se lo hizo el Señor a usted, ¿verdad que sí? Diga conmigo, amén. Porque el Señor ministró fue que usted en intimidad con el Espíritu pudiera reconocer cuando el Señor le llamó. Ahora el Señor le pregunta, ¿cuál fue su respuesta en ese momento? ¿Cuál fue su respuesta en ese momento para Dios? ¿Cuál fue su respuesta en ese momento de llamado a arrepentimiento donde Él se entregó en todo? Donde Él le dio salvación, donde le dio vida eterna, donde le dio libertad plena en Cristo, donde le concedió todos los favores eternos para que hoy seamos salvos en Él. Él lo que hizo fue dar. Ahora, en ese llamado, según su respuesta, Él le llama a que usted prosiga en ese llamado. Porque solo el Señor sabe en cada uno de nosotros qué tanto nosotros hemos tal vez retrasado lo que Dios tiene preparado en la eternidad y que solo falta que sea manifiesto en lo temporal para que veamos esa gloria a la cual Él nos llamó y que estuvimos leyendo en el capítulo 8 de Romanos. Ya estamos glorificados en Él, pero esa gloria quiere manifestarse en su vida, hermano. Y sabemos que se ha manifestado en muchas cosas que usted ha visto que han cambiado, que usted ha observado que han cambiado en su vida. Pero que sin embargo, según su respuesta cuando Él lo llamó, según el proseguir a ese llamado, usted podrá ver la aceleración de la manifestación de esa gloria que está en usted. Pero va a depender de la respuesta que usted dio, que usted pueda traer eso a memoria y pueda darse cuenta hoy cómo estoy respondiendo hoy a ese llamado del Señor. Estoy apasionado por ese llamado aún. Mantengo la pasión que Él colocó en mi espíritu cuando me llamó. Estoy aún en ese primer amor. Estoy aún atento de ese llamado que Él me hizo, de cómo servirle, de cómo glorificarle, de cómo ver a mi familia, de cómo ver mi entorno, de cómo entender su gracia. ¿Cómo estoy prosiguiendo en eso? ¿Cómo estoy yo avanzando como hijo de Dios con la identidad que tengo en eso? Entonces debemos asumir de que el proseguir para avanzar a su llamado va a depender de lo que el Señor te habló a ti. A ti, hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, niño. De lo que el Señor habló a ti. Porque yo no puedo saber lo que habló cada uno de ustedes, pero el Señor sí sabe. El Señor sí conoce. El Señor escudriña los corazones. Y Él sabe ahorita en el Espíritu, y lo puedo ver, cómo en algunos está confrontando, redarguyendo. Pero ¿sabe qué, hermano? Demos la gloria a nuestro Señor cuando hay redarguir, cuando hay confrontación, cuando hay esa presencia del Espíritu que nos dice debemos ajustar, debemos proseguir, debemos avanzar, porque esa es la comunicación directa que tenemos con nuestro Padre Celestial y nos muestra la identidad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando asumimos esa identidad para proseguir, hermanos, debemos asumir la identidad que tenemos. Diga conmigo, levante su mano y proclame: Señor, yo proclamo mi identidad como hijo de Dios y te doy gracias. Amén. Usted es un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Los hijos de Dios tenemos una autoridad delegada por Cristo Jesús en esta tierra para manifestar su poder y su gloria. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. No es para el pastor, es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, ¿cómo proseguimos? ¿Cómo avanzamos? Entendiendo esa identidad, entendiendo que debemos estar apercibidos de lo que somos en Él. Y sabemos que en muchas oportunidades observamos
que tal vez las situaciones hacen dudar de lo que Dios habló a nosotros. Pero esas situaciones son permitidas para que podamos permanecer firmes en esa identidad que tenemos en el Señor. Amén. Y cuando esa identidad nos lleva a saber dónde estamos posicionados en Cristo, entonces el Espíritu del Señor que habita en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el poder del uno que está en usted y en mí, comienza a avivarse, comienza a fluir, y entonces proseguimos a lo que Él ya nos ha llamado a hacer para manifestarlo a Él, para poder entrar realmente en el cumplimiento de ese propósito eterno en cada uno de nosotros. Es un solo propósito eterno, hermano, pero cada uno de nosotros tiene una misión específica, una asignación específica de parte de Dios, tanto en esta casa, usted como miembro de esta congregación local, como parte del cuerpo de Cristo, pero también hay un llamado personal e individual para cada uno de los hombres y mujeres y sus familias, porque todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Y en esa competencia estamos llamados a proseguir en ese propósito eterno que Dios colocó en nuestras vidas. Entonces vemos que el Señor nos llama a conocerle más. Ahora yo le invito a que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor acá. Y este proseguir al llamado, en primera instancia, cuando nos llama a su comunión, nos llama a conocerles, hermanos. Sé que hemos escuchado este término mucho realmente, pero debemos realmente conocer en intimidad plena al Señor, porque a eso nos ha llamado realmente. Y fíjense lo que la palabra dice acá. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a dejarlo ahorita hasta ahí. Y veamos qué nos muestra el Señor en estos dos versículos. Voy a mencionarlo nuevamente y discernamos en el Espíritu estos dos versículos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿la fe de qué? De cada uno de nosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diga conmigo, el Padre de gloria, vamos más fuerte, el Padre de gloria, en el Padre de gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que dice la palabra, os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Queremos de verdad proseguir en el llamado que el Señor nos dio. La palabra nos dice que por medio de Él, otorgándonos ese espíritu de sabiduría, vamos a obtener un mayor conocimiento de Él. Pero para esto debemos proseguir en una comunión plena, donde debemos estar decididos a conocerle más y a obedecer su voz. Pero este conocimiento nos va a permitir un avance, nos va a permitir proseguir en el llamado que tenemos cada uno de nosotros, porque la palabra nos dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria
de su herencia en los santos. Mano, no está hablando el pastor, está hablando el Señor por medio de su palabra a su vida. Cada día más el Señor nos ha ministrado como casa que en la medida en que nosotros entendamos el llamado, la forma en que el Señor quiere que prosigamos ese llamado, sabiendo que cuando se lee la palabra de Dios, es la voz de Dios la que está hablando su espíritu y no es el hombre, usted va a poder comprender el poder de la palabra de Dios, cómo va a transformar realmente su vida. El poder del uno por medio de ese espíritu transformando su vida y usted atento a lo que el Señor está hablando. Este conocimiento de Él nos va a permitir proseguir en lo que el Señor habló a cada uno de nosotros. Le va a poder permitir, por medio de la sabiduría, tomar las decisiones que aún usted no ha tomado en su familia. Le va a poder permitir tomar las decisiones en las áreas de su vida que aún usted no ha podido tomar. Porque el llamado de Dios es algo para lo eterno. Sin embargo, hay tropiezos en lo temporal. Y sabemos que el llamado, ¿sabe qué genera en nosotros? Incomodidad, hermano. El llamado del Señor al hombre le genera, cuando no está en un pleno conocimiento de Cristo, le genera incomodidad. Diga conmigo, incomodidad. Pero yo creo, declaro y proclamo que en esta casa y en esta congregación, a cada uno de los que integran esta congregación, el llamado de Dios no genera incomodidad. El llamado de Dios genera gozo. El llamado de Dios genera la pasión de servirle al Señor. El llamado de Dios genera en cada uno de ustedes el amor de Cristo para que fluya. Pero ciertamente, a nivel de la humanidad, el llamado de Dios genera incomodidad. ¿Y por qué genera una incomodidad el llamado de Dios, hermano? Porque el mundo y sus placeres y la naturaleza caída del hombre, cuando él comienza el perfeccionamiento de los santos, entonces el llamado de Dios, que es a santidad, que es a conocerle más, que es para estar en comunión con Él, que es para apartarnos de todo aquello que no glorifica al Señor, genera incomodidad en esa naturaleza caída que está siendo derrumbada en cada uno de aquellos que tiene hoy identidad de hijos. Y que en lo eterno somos libres en Cristo Jesús. Pero en el proceso temporal estamos siendo perfeccionados y esa naturaleza caída va menguando, va menguando, va menguando. Y la naturaleza divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sigue creciendo y aumentando en cada uno de nosotros. Y ese proseguir a ese llamado nos muestra esa gloria. Pero hay una decisión, hay una respuesta. Si hablamos de proseguir, hablamos que es un avance continuo. Lo dije al principio, ¿verdad? Un avance continuo. Estamos avanzando continuamente en lo que el Señor ha dicho a nuestras vidas. Estamos avanzando de manera progresiva, viviendo conforme al Espíritu, en lo que el Señor nos habló en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en cada una de las áreas que el Señor quiere transformar y consagrar para su gloria. Respóndaselo al Señor, porque así como el Señor le llamó y le entregó todo, cuando usted ahorita acaba de hacerlo meditando con sus ojos cerrados, hoy el Señor también les está mencionando: mi llamado es progresivo, mi llamado no se detiene, porque mi llamado tiene un propósito eterno, no algo temporal, no algo que es limitado por lo que no podamos ver. Es un llamado donde Él nos dice: aquello que tú no ves ahora, lo verás mientras tú te mantengas en mi llamado. Aquello que yo hablé a ti, que no lo ves aún, lo verás cuando tengas mayor conocimiento de mí. Cuando mantengas una comunión en mí, te dice el Señor. Cuando esa comunión plena fortalece nuestro espíritu, y la respuesta que podemos dar a ese llamado es para poder seguir avanzando. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser apasionada, pero para que podamos ser apasionados, cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo avanzamos juntos, y ese avance
manifiesta la gloria de Cristo en esta tierra. Ese avance manifiesta el poder del uno en esta tierra. Y ese proseguir, ¿sabes qué está haciendo el Señor? Está dejando que cada uno de nosotros, con la identidad que tenemos de hijos de Dios, con el conocimiento que nos ha dado, sin importar el nivel actual que podamos tener espiritualmente, el Señor hoy nos tiene aquí para seguir mostrándonos su gloria, para seguir mostrándonos su gloria. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quieren proseguir en el llamado del Señor? Vamos a preguntar nuevamente, Señor, ¿cuántos quieren seguir en el llamado a nuestro Señor? Amén. Todos queremos proseguir en ese llamado. No importa, hermano, lo que usted esté observando hoy en su vida. No importa, hermano, la aflicción, la dificultad que usted esté observando hoy en lo temporal. Ese llamado viene desde la eternidad. Ese llamado no lo puede tener el hombre. Pero usted está llamado a proseguir. Y nosotros hoy, nosotros como un cuerpo, nosotros como hermanos, nosotros como familia de Dios, nosotros como congregación local, por medio del diseño que Dios ha dado a nuestras autoridades eternas, nuestros apóstoles Rojas, a nuestro apóstol Joyce, a cada uno de los ministros que estamos en esta casa y a cada uno de ustedes como ministros competentes de un nuevo pacto, como colaboradores del reino. Es un llamado a proseguir, a proclamar el señorío, el gobierno de Cristo, primeramente en nuestras vidas. Primeramente en ese conocerlo a Él, que nos va a permitir tener un mayor entendimiento de qué estamos haciendo bien y de qué estamos haciendo mal para el Señor. De poder ser alumbrados por ese entendimiento que quite velos que nos están dejando todavía en las cosas que el mundo nos ha enseñado y que no nos está permitiendo avanzar en aquello que Dios tiene preparado para nosotros desde una eternidad y que Él quiere verlo manifiesto en nuestras vidas. Pero el paso a proseguir, así como el Señor lo hizo en las Escrituras y como lo hizo con nosotros y lo hace aún con nosotros, Él te dice hoy, te corresponde a ti dar cada paso. Porque estoy hablando a tu vida, sigo hablando a tu vida, pero tu respuesta determina la manifestación de mi gloria en ti. Nuestra respuesta, hermano, determina ese avance. Nuestra respuesta a ese proseguir determina cómo el Señor ha de manifestar todo eso, que ya está ahí, hermano, está ahí. Tal vez usted no lo ve. El Señor aquí habla a muchos. Tal vez usted no ve ese problema de salud, ese problema con la familia, ese problema con los hijos, esa aflicción, ese afán que pueda tener usted. Solo el Señor sabe. Aquí por el Espíritu podemos ver y comprender. Uno como ministro del Señor ve, el Señor le muestra por el Espíritu las aflicciones que hay, tanto en nosotros, en la congregación local, como en todos y cada uno de aquellos que hoy forman parte del pueblo de Dios, pero que cuando hay un entendimiento correcto de la impartición de la vida de Cristo en nosotros, podemos entender que todo eso es efímero y es temporal. Todo es temporal. Pero cuando nos mantenemos en el llamado, cuando nos proseguimos en fe, caminamos en fe, porque dice su palabra que andamos por fe y no por vista, entonces el Señor nos fortalece en el Espíritu y nos da la capacidad de poder avanzar. Porque dice su palabra que al que Él llama, Él, diga conmigo, capacita. Capacita. Esta capacitación es esto que usted está haciendo hoy aquí. Siendo alimentado por la palabra de Dios, siendo entendido de lo que el Señor está hablando, siendo entendido de que Él quiere quitar de su vida los velos, siendo entendido que Él quiere alumbrarle cada día más de su entendimiento, para que usted pueda dejar atrás lo que el mundo ha querido mostrarle como correcto y que no es correcto, que no es íntegro ante los ojos de Dios. Pero que cada proseguir en nuestro llamado para poder servirle y consagrarle a Él debe empezar desde nosotros, desde nuestra familia, desde nuestro entorno. Prosigue, hermano, y avance en lo personal.
conociéndole a Él, en lo personal, con su esposa, con sus hijos, con su entorno, con su familia, en su trabajo, donde usted es de influencia. Usted está llamado a proseguir, a ser apasionado por Cristo, a avanzar, porque el Señor a usted le habló y le ha mostrado un don, un talento que usted debe desarrollar. ¿Qué está esperando? Hoy el Señor sigue hablando de su vida. Avanza, iglesia. Avanza, hijo de Dios. Tienes identidad en Cristo. Te dio salvación, vida eterna, libertad plena, sanidad. Te ha mostrado su gloria. Avanza, proclámalo. Confiésalo, dice la palabra. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso no es nada más para salvación. Eso es un día a día. Confesar al Señor día a día donde estemos. Proclamar su nombre. Confesarlo con amor, con entendimiento. Porque el poder del uno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, se agrada cada vez que usted confiesa y expresa a Cristo. Cada vez que usted es una carta leída y expresa a Cristo. Cuando usted hace eso, usted prosigue en su llamado, porque está llamado a ser carta leída al mundo. ¡Al mundo! Y recuerde que el mundo, en los términos bíblicos, significa ese sistema de cosas que está fuera de la voluntad de Dios. Y esto debemos comprenderlo para proseguir en el llamado correcto que Él ha hecho a nuestras vidas, hermanos. No podemos confundir el llamado. No podemos confundir el llamado. Diga conmigo, no puedo confundir el llamado. Dígalo con determinación. Señor, no puedo confundir el llamado. Porque muchos acá han visto la gloria del Señor. Muchos acá han visto el proseguir y el avance de Dios en sus vidas. Pero muchos acá, cuando el Señor les pide llamarlo nuevamente y les pide una respuesta en este tiempo actual, entonces, respondo más tarde, Señor. Te respondo ahorita. Bueno, yo sé que tengo que hacer esto, Señor, pero espérate hasta la semana que viene, porque entonces tengo que hacer esto primero. Hermanos, eso pasa. Y el Señor está hablando a todos nosotros. La palabra de Dios es espada ¿de qué? De dos filos. De aquí hacia allá y de allá hacia acá. Ninguno estamos exentos de la confrontación y del redarguir de nuestro Señor. Pero nos glorificamos en el Señor cuando eso pasa. Porque Él nos da mayor discernimiento de su propósito eterno en nuestras vidas. Y ahí somos alimentados por Él y fortalecidos por Él para de verdad proseguir en ese llamado. Ahora yo le voy a invitar a que leamos los versículos que quedaron pendientes en la palabra que estamos trabajando, que es Efesios, capítulo 15 al versículo 23. Leímos el 15, el 16, 17 y 18, ya para ir finalizando. Y mire lo que dice el versículo 19. Dígame, ¿qué dice, pastor? ¿Qué dice, pastor? ¿Cuántos aquí son llamados por Cristo? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Dígame, ¿qué dice, pastor? ¿Qué dice, pastor? Sí, compasión. Es para el Señor. No es para mí. No es para el hombre. Es para aquel que lo llamó a ser salvo en Él. Es para aquel que le amó primero. Es para aquel que hoy sigue preocupándose y amándole y le sigue alimentando de su palabra. Y el versículo 19 dice así. Nos dice el Señor a todos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Diga, con nosotros. Diga, con nosotros. Amén. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Los que creemos. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted de verdad cree? ¿Sabe qué? El Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor sabe que a veces decimos creemos, pero en nuestra debilidad dudamos, hermano.
En nuestra debilidad dudamos. En nuestra debilidad dudamos. Pero hoy el Señor quiere decirte en esta palabra que a pesar de que como seres humanos que estamos siendo perfeccionados en Él, que estamos propensos a dudar, hoy el Señor te sigue llamando a que tú le creas. Te sigue llamando a que tú creas en ese poder que hoy el Señor está hablando por la palabra a tu vida. A que tú sigas creyendo en esa fuerza. En esa fuerza, porque dice su palabra que no es con ejércitos ni con fuerza, sino con su espíritu. Con su espíritu, que hoy está en nosotros, que hoy nos fortalece, que hoy muestra su favor, su misericordia, su benevolencia, tu bondad, oh Señor, ha estado ahí. Queremos proseguir, pero ciertamente dudamos a veces. Pero Él nos dice esto, que creemos según la operación del poder de su fuerza. No dude más, hermano. Usted prosigue y no dude. Y ciertamente las aflicciones vendrán, pero cuando ellas estén ahí, te recuerde lo que el Señor habló a su vida por cada palabra desde que Él lo llamó, el primer instante que lo llamó un arrepentimiento genuino. Usted prosiga en lo que Él ha hablado. Usted atesore esa palabra y sea partícipe de esa palabra que Dios le ha hablado. Sea partícipe y sea sobre todo no un oidor, sino un hacedor de esa palabra. Porque cuando somos hacedores de lo que Él nos dijo, entonces el que realmente nos hace proseguir es Él por medio de su gracia que todo lo sustenta. Y cuando podemos proseguir por medio de su gracia que todo lo sustenta, entonces entendemos por el Espíritu que nosotros no vemos. Tal vez nosotros no vemos, pero su palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestra batalla y manifestando su gracia y su poder en toda circunstancia, en toda aflicción y en toda falta de fe y en toda duda que tal vez podamos tener. Pero en lo eterno ya Él habló. En lo eterno ya Él hizo, en lo eterno ya Él nos llamó, nos justificó y también se glorificó en nosotros. Amén.